Señor. Permítenos sentir tu fragancia, Señor. Poder oler tu fragancia, Dios, en esta mañana. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Aleluya. Vamos a leer Efesios capítulo 5. Pero antes de que lo leamos, quiero que pongas la mano sobre el que está a tu lado. Ponle en el hombro, no en la cabeza para que no lo despeines. Cierra tus ojos un instante. Señor, bendice grandemente a nuestro hermano, Señor. Gracias por su vida. Señor, haz algo muy especial, Señor, en él. Lo bendecimos, Señor. Gracias, Dios. Amén. Efesios capítulo 5. Muy bien. Ya entro en calor. Vamos a leer a partir del versículo 15, del 15 hasta el versículo 20, por favor. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Muy bien. Esta carta que escribe Pablo a los Efesios es una de las cartas tal vez que tiene mayor riqueza en cuanto a la iglesia. Y el versículo 1 de este capítulo 5 nos marca un poco el espíritu de todo el capítulo, de todo lo que Pablo está diciendo, no solo del versículo 15 al 20, sino desde el versículo 1 hasta el final del capítulo. Y en el versículo 1 dice: sed imitadores de Dios como hijos amados. ¿No? Lo que Pablo está tratando de decirnos es que nosotros podamos imitar a Dios como sus hijos, ¿no? Que podamos tratar de hacer las cosas como Dios las hace. Y el versículo 2 empieza diciendo: y andad en amor, ¿no? Este capítulo nos está hablando de nuestro andar. De hecho, el versículo 15, ¿no?, empieza diciendo: por tanto, tengan cuidado cómo andan, ¿no? Tengan cuidado cómo andan, ¿no? Y cuando se refiere a este andar, no se refiere a cómo caminamos, ¿no? Ahí las chicas, a ver, ¿camino como modelo o cómo camino? ¿No? La Biblia dice que hay que tener cuidado. No se refiere a eso, ¿no? Se refiere a nuestro vivir, ¿no? Nuestro vivir como cristianos, ¿no? Cómo estamos viviendo como cristianos. De hecho, el versículo 2, cuando dice andad en amor, está diciendo que vivamos en amor, ¿no? Y aquí el versículo 15, que es lo que vamos a ver, ¿no?, nos está diciendo de que tengamos cuidado cómo vivimos, ¿no? Y además este tener cuidado, ¿no? Nos habla de que debemos ser muy cuidadosos, muy prolijos,
¿no? En cómo vivimos, en cómo andamos. ¿No? La palabra en el griego habla de eso, ¿no? De hecho, algunas traducciones dice de que debemos ser muy cuidadosos, ¿no? De que tenemos que ser muy diligentes en cómo andamos, ¿no? Porque lo que el apóstol Pablo nos está queriendo decir, miren, el cómo vivan, ¿no? Su vida cristiana, tienen que ponerle mucha atención, tienen que ser muy cuidadosos, muy prolijos, no se descuiden, ¿no? Lo contrario sería eso, ser descuidados, que no nos interesa, bueno, total, no importa si hago esto o lo otro. No, el apóstol Pablo dice, deben cuidar mucho, ¿no? Su caminar, su vivir de la vida cristiana. Tienen que tener mucho cuidado, ¿no? Y la segunda parte del versículo dice, no como insensatos, otras traducciones dicen no como necios, no como tontos, sino como sabios, ¿no? Como personas sabias debemos ser muy cuidadosos de nuestra vida cristiana, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado. En algunas de las cartas del Nuevo Testamento, por ejemplo, nos habla de que el diablo anda como león rugiente alrededor nuestro, no tratando de marearnos, sino dice tratando de devorarnos, ¿no? El diablo está muy pendiente de algún descuido que podamos tener, de algún desliz que podamos tener para destruir nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo dice, sean muy diligentes, muy cuidadosos, sean muy prolijos en cuanto a que su caminar, su vida cristiana sea muy sabia. No sea como aquellos que son tontos, que no cuidan de su vida. Sean muy sabios en cuanto a su caminar, en cuanto a su vida cristiana, ¿no? Ahora, por ejemplo, un sabio, ¿no? Es una persona que si va, no sé, navegar por el mar, un sabio, bueno, cuida muy bien de que antes de partir el barco esté bien, ¿no? La brújula esté funcionando, ¿no? Todo esté muy bien en el barco, las velas estén, no sé si es un barco a velas, ¿no? Las velas estén súper bien. Y además es muy prolijo en saber cuál va a ser la ruta, por dónde tiene que navegar, hacia dónde tiene que dirigirse, mientras que una persona necia, una persona tonta es de esas que dice, no importa, subamos nomás, ¿no? No importa que no llevemos brújula, a algún lugar vamos a llegar. No importa que las velas no funcionen bien, ¿no? El viento nos va a llevar donde nos tenga que llevar, ¿no? Y muchos de nosotros somos así en cuanto a nuestra vida, ¿no? Muchos de nosotros la vida hay que vivirla, lo que venga, ¿no? La vida hay que vivirla a lo que venga y las cosas que se den simplemente hay que tomarlas, hay que ir por ahí. Pero saben, tenemos que ser muy sabios. La vida no hay que vivirla a lo que venga, la vida hay que vivirla de acuerdo a la voluntad de Dios. Tenemos que ser muy sabios en ese sentido, ¿no? La sabiduría es muy importante para conducir nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el versículo 16 nos dice algo, nos dice que el tiempo es corto y de paso el tiempo que tenemos no es muy bueno, ¿no? Los tiempos en los cuales vivimos no son buenos. Imagínense si Pablo hace como 2000 años dice que los días no son muy buenos. Imagínense los días que vivimos hoy, ¿no? Y no se refiere a que es nublado, es invierno, pobre los que viven en La Paz, ¿no? Sino se refiere en cuanto al mundo en el cual vivimos, el caminar de aquellos que no conocen a Dios, el estilo de vida de la sociedad en la cual vivimos. Es un tiempo no malo, es un tiempo, yo diría hasta terrible el que estamos viviendo, ¿no? Un poco viendo todas las situaciones que se van dando, ¿no?
a mí me viene a mi mente, yo digo, qué terrible el mundo que van a vivir mis hijos. Creo que nosotros ya la estamos pasando y parece que vamos a pasarla, pero oye, estamos heredando a nuestros hijos un mundo realmente muy complicado. Ustedes han debido escuchar en las noticias, por ejemplo, que los diputados esta semana en la Argentina han aprobado la ley, ¿no? Despenalizando el aborto, ¿no? En la Argentina. Y eso, por ejemplo, es una mala noticia, ¿no? Y además de eso, un pastor me mandó en un grupo que tenemos entre algunos pastores, mandó un discurso de una de las mujeres argentinas, ¿no? Que son pro aborto, recontra feministas, ¿no? Y lanzó me mandaron una parte de 5 minutos del discurso donde ella, ¿saben qué? Hablaba, pero así abiertamente, pero sin medirse nada, en contra de Dios y en contra de la Biblia, ¿no? Y hasta decía, miren, la serpiente de la cual habla la Biblia hoy está enroscando nuestros cuerpos y nuestras vidas, y son estos pañuelos verdes que estamos levantando, y nosotros estamos en contra de Dios, estamos en contra de la Biblia, ¿no? Y ¿saben qué? Terrible el mensaje, pero es el mundo en el cual estamos viviendo, ¿no? Y ustedes saben que en muchos países esta agenda de ir en contra de los principios judeocristianos está llevándose a cabo, y se están aprobando leyes en contra de los principios que tenemos, ¿no? Y por ejemplo, en Europa hay algunos países que ya están proponiendo una ley de legalizar las relaciones sexuales entre padres e hijos, ¿no? Es que, ¿saben? Cuando quitamos a Dios en medio de la sociedad, ¿qué nos puede contener? Y este es el principio de tal vez muchas otras cosas que se vayan dando. Y realmente los días que vivimos son días malos. Son días malos. Por eso Pablo dice, aprovechen bien el tiempo. Sean sabios. Tengan mucho cuidado en su caminar. Vivan vidas con sabiduría, vidas con propósito, vidas que apuntan hacia la voluntad de Dios. No vidas que, total. No, hay gente que dice, uno vive una sola vez y hay que vivirlo con todo, ¿no? Pero ese todo significa sexo, drogas, rock and roll, ¿no? Hay que meterle de todo, ¿no? Y saben, esa es una forma necia, una forma tonta de vivir esta vida, ¿no? Esa forma nos está llevando a tener el mundo que tenemos. Y por eso creo que tenemos que ser muy sabios y además darnos cuenta que la vida, el tiempo que tenemos es corto. A mí me parece ayer, ya estoy hablando como viejito, ¿no? Pero a mí me parece ayer cuando tenía 15 años y decía, tengo toda una vida por delante. Y ahora como que digo, Señor, dame algunos años más. ¿No? Porque es como que uno más bien ya está entrando, ¿no? De la segunda etapa para allá arriba, ¿no? Ya está entrando en los descuentos y uno dice, por un lado uno dice, Señor, ¿cómo no aproveché muy bien algunas cosas? Algunas oportunidades, el tiempo, ¿cómo no aproveché mucho más? ¿Cómo dejamos que se nos pase el tiempo? Y no aprovechar ese tiempo en una forma sabia. ¿Cuántos de nosotros gastamos literalmente, desperdiciamos nuestro tiempo en cosas que por ahí no son malas, son buenas, pero no son la voluntad de Dios ni lo que Dios quisiera para nosotros? Saben que esta vida es tan corta que deberíamos vivirla intensamente para hacer la voluntad de Dios cada segundo y cada instante de nuestras vidas. Y ¿saben qué? La sabiduría tiene que ver con
tomar las decisiones correctas. Pero ¿cuántos de nosotros hemos tomado decisiones incorrectas? Y por decisiones incorrectas sufrimos las consecuencias de eso. ¿Cuántos tal vez de nosotros quisiéramos retroceder el tiempo y decir, pucha, cómo quisiera evitar esto que he pasado? Cómo quisiera darle otro rumbo a esta situación que sucedió en mi vida. Y por eso Pablo dice, tengan cuidado, sean muy prolijos en cuanto a su vida, en cuanto a su caminar. Tomen las decisiones correctas, aprovechen bien el tiempo. ¿Saben qué? Vivan cada oportunidad, cada instante, cada segundo para hacer la voluntad de Dios. Los jóvenes no piensen, no importa, hay mucho tiempo. Hay que aprovechar cada segundo, cada instante. A veces cuando ya quieres aprovecharlo, ya las fuerzas no te dan, y ya estás cansado. Hay que aprovechar el momento, los momentos que Dios nos da en nuestra vida. No sé si me estoy dejando entender, ¿sí? Y a veces desperdiciamos, no sé, voy a poner un ejemplo, ¿no? Deben haber muchos más y mejores que este, pero algunos de nosotros a veces pasamos tiempo, no sé, ahí nos gusta ver películas y vemos 2 películas por día, ¿no? Y yo no tengo nada contra las películas, y si es una buena película, es un placer poder ver una buena película, pero ¿saben qué? A veces, no sé, pareciera que vas a llegar al cielo y el Señor te va a decir, ¿y qué has hecho de tu vida? Ver películas, me las sé todas, Señor. Todas las sagas que hay, todas las series. Netflix para mí quedó chico, yo me lo veía de aquí para allá, ¿no? Y saben que no es malo, pero yo quiero decirles, hay cosas mucho mejores que esas para hacer en la vida. Hay cosas mucho mejores en las cuales podemos invertir nuestro tiempo en nuestra vida. Algunos, por ejemplo, estamos desperdiciando nuestra vida en trabajar desmedidamente porque se nos ha metido en la cabeza que el propósito es tener éxito y tener dinero. Yo quiero decirte algo, hay algo mucho más valioso que gastar tu vida trabajando, y es pasar tiempo con tu familia, con tu esposa, con tus hijos. Eso es más valioso. No te estoy diciendo no trabajes, ¿no? Mañana renunció y todo el día en su casa ahí. No, pero ¿saben qué? Todo tiene su tiempo, ¿no? Y hay que darle valor a las cosas que realmente están en el corazón de Dios. Hay que aprovechar el tiempo al máximo. ¿No? Alguien me decía, miren, yo no tengo hijos muy grandes, pero alguien me decía, cuando son bebés, aprovechalos. ¿Y saben qué? Yo me recuerdo del Rafa, al menos nació chiquitito, y yo lo ponía aquí en mi pecho y ahí me dormía con él toda la noche, ¿no? Y hay gente que dice, pero ¿cómo vas a hacer eso? Lo malcrías, tú no duermes bien. Pero ¿saben qué? Lo aproveché. O sea, fue maravilloso aprovecharlo eso, ¿no? ¿Saben qué? Aprovechemos bien el tiempo haciendo las cosas que están de acuerdo a la voluntad de Dios. Andemos con mucha sabiduría. Amén. ¿Sí? Vamos al siguiente versículo, por favor. Versículo 17. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad de Dios. Pablo nos está diciendo, miren, no sean tontos, sino entiendan cuál es la voluntad de Dios. Algo muy importante es poder entender cuál es la voluntad de Dios. Y saben, yo creo que es muchas veces una de las mayores preguntas que se hacen en las iglesias, ¿no? ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿No? Y muchos andamos ahí preguntándonos y buscando profecía y todo para saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y Pablo dice, miren, no sean necios, entiendan cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Yo creo que saben que algo muy importante para entender la voluntad de Dios en nuestras vidas es que nuestra mente tiene que ser renovada. Porque cuando está hablando aquí de entendimiento, no está hablando de que la voluntad de Dios va a ser revelada a mi vida así como
por arte de magia y voy a comenzar a vivir. Pues está hablando de que yo tengo que comprender, tengo que conocer, tengo que saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y yo creo que es muy importante renovar nuestra mente, porque muchos de nosotros seguimos teniendo mentes muy humanistas, muy secularizadas. Mentes en las cuales pensamos que Dios en realidad está para nuestro servicio, ¿no? Y venimos el domingo para que Dios me bendiga. No, yo no dice, vamos a los 2 cultos porque esta semana tengo decisiones importantes que tomar. Como si viniendo a los 2 cultos, no sé, vas a recibir doble unción, no sé, no. Pero a veces pensamos que, Dios está ahí para bendecirme, para ayudarme a lograr mis metas, mis propósitos, para encontrar la mujer con la cual me quiero casar. Y saben, Dios quiere bendecirnos, pero la bendición es secundaria. El centro no somos nosotros, el centro es Dios. Y Dios quiere que aprendamos que nuestra vida ha sido creada, ha sido diseñada, ha sido hecha para vivirla para Él. Tú y yo no hemos sido creados para vivir para nosotros mismos. Esa es la mentira más grande que el mundo nos quiere meter. Nosotros hemos sido creados para que nuestra vida sea para Dios. Apuntemos para Dios. Tú no has sido creado para ti, tú has sido creado para Dios. Y con eso tiene que ver el entender la voluntad de Dios, el aprovechar bien el tiempo, el no andar como necios, sino andar como sabios, comprender que tú y yo hemos sido creados por Él y para Él. Amén. Hemos sido creados para alabanza de su gloria. Entonces creo que es muy importante el que nosotros podamos comprender la voluntad de Dios y renovar nuestro entendimiento. Creo que cuando leemos la palabra, una de las cosas más importantes que va trabajando en nuestra mente es que el centro no soy yo, es Dios. Yo no he sido creado para ser servido, yo he sido creado para servir. Amén. Ahora, versículo 18. Pablo dice: y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Miren, en el original no hay la división que nosotros tenemos de capítulos, versículos, ¿no? Simplemente hay párrafos. Y esto va seguido a lo anterior. No es que de pronto está hablando el Señor de que seamos sabios, aprovechemos bien el tiempo. Y a Pablo, ¿no? De pronto se le ocurrió: oye, esa copita de vino, sí, no, miren, no hay que tomar vino, ¿no? Para no embriagarnos. Todo va siguiendo un mismo hilo, ¿no? Y yo creo entender que lo que Pablo en realidad nos está diciendo es: la voluntad de Dios es que ustedes sean llenos de Él, es que seamos llenos de su Espíritu. La voluntad de Dios no es que nos llenemos de vino en este caso y nos embriaguemos, ¿no? En lo cual dice hay disolución, y otras traducciones dice en lo cual hay desenfreno. ¿Alguna vez se han embriagado con vino o con otra bebida alcohólica? ¿No? Y de pronto dice: wow, es maravilloso porque hago lo que nunca hago, ¿no? Es como que pierdo la vergüenza. Desenfreno. Y Pablo está diciendo: miren, la voluntad de Dios no es que se llenen de otras cosas, sino la voluntad de Dios es que se llenen de Él. Y yo creo que aquí lo del vino entra como un ejemplo, pero se podrían aplicar otros ejemplos. No se llenen de pornografía, en lo cual hay lascivia, hay desenfreno. No se llenen de amargura. Yo creo que esto tiene que ver con el hecho de ser sabios.
La pregunta que tal vez yo me hago y te hago hoy día es: ¿de qué nos estamos llenando? Entender la voluntad de Dios es saber que tenemos que llenarnos de Él. Tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pablo lo dice de una manera maravillosa y tal vez mucho más profunda. Pablo lo dice: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. En pocas palabras, mi vida se ha convertido en que Él viva a través de mí. Y yo ya no cuente, ya no viva, ya no cuente para nada. Pablo en pocas palabras está diciendo: miren, yo ya no estoy lleno de nada de lo mío. Yo solamente vivo lleno de la vida de Dios, lleno de Él. Y su voluntad es esa, es que nosotros podamos estar llenos de Dios. Tú y yo hemos sido diseñados para Él. No hemos sido diseñados para nosotros. Y cuando nosotros vivimos apuntando para Él, vivimos para que Él sea el todo, Él sea el que llene todo en todo, ahí es cuando tú y yo encontramos la verdadera felicidad. ¿No? Porque no estoy diciendo que Dios no quiere que seamos felices, ¿no? Porque lo contrario sería, entonces la voluntad de Dios es que seamos infelices, ¿no? Pero el problema es que nosotros pensamos que la felicidad nos las da de acuerdo a nuestra mente, nos las da o el dinero, o nos las da el placer, o nos las da, no sé, el alcanzar el éxito. Pero la felicidad no te la otorga ninguna de esas cosas. La verdadera felicidad está en vivir para Dios. Cuando vivimos para glorificarlo, es donde encontramos plenitud en nuestras vidas. Pero eso no lo entendemos. Por eso seguimos luchando por alcanzar lo que nosotros creemos que nos va a dar la felicidad. Pero en realidad la plenitud, el gozo, el sumo gozo, tiene que ver con la presencia de Dios. Y cuando yo estoy lleno de Él, yo encuentro plenitud para mi vida también. Ahora, yo decía un poco, ¿de qué estamos llenos? ¿O con qué nos estamos llenando? En Josué capítulo 1, versículo 8, el escritor nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche. Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Miren, a mí me parece muy contundente lo que dice en la parte final del versículo. O sea, ¿alguien de aquí quisiera que su camino prospere? ¿Sí? ¿Alguien quisiera que todo le salga bien? ¿No? Los que no han levantado dicen: no, yo quisiera mezcladito. Cosas que me salgan mal, otras bien, así, para que la vida sea más divertida, ¿no? Yo creo que todos queremos que todo nos salga bien. ¿Saben qué? Tiene que ver con estar lleno de Dios. Las tres cosas, porque creo que son tres cosas que dicen antes, tienen que ver: tu mente, día y noche, tiene que pensar y meditar en Dios y en su palabra. Tu boca siempre, porque si dice nunca se apartará, significa siempre tu boca tiene que hablar las palabras de Dios. Y lo tercero, debes caminar y vivir de acuerdo a esa palabra de Dios. O sea, si yo pienso, hablo y hago la voluntad de Dios, obviamente voy a prosperar en todo y en todo me va a ir bien. En pocas palabras, si yo vivo para glorificar a Dios y soy lleno de Él, el estar lleno de Él va a traer plenitud a mi vida. Y yo voy a ser próspero en todo
me va a ir bien en todo. ¿Por qué? Porque Él es el único que trae verdadera plenitud y felicidad a mi vida. ¿Sí? Pero tiene que ver con qué, con estar lleno de Él. Mi mente, mi boca, mi caminar, mi vivir tiene que ver con estar lleno de Dios. Ahora, estar lleno de Dios es esto, ¿no? Porque a veces los que tenemos un poco un trasfondo carismático, pentecostal, pensamos que la llenura del Espíritu Santo es estar ahí en el piso tiritando, ¿no? Y ¿saben qué? A veces el Espíritu Santo se manifiesta así, pero eso no significa necesariamente la llenura del Espíritu Santo. Porque si fuera así, entonces, oye, no hay que trabajar ni nada, tenemos que estar todos en el piso así, ¿no? La llenura del Espíritu Santo tiene que ver con un estilo de vida. Tiene que ver con vivir pensando en Él, hablando de Él y caminando en Él. Tiene que ver con que toda nuestra vida sea en Dios. Muchos de nosotros en nuestra experiencia religiosa venimos el domingo y ¡ay! Sentimos y estoy lleno, he recibido un toque del Señor, pero el lunes hasta el sábado en la noche nos desconectamos por completo y vivimos nuestro mundo y nuestra realidad. Hasta que entramos el día domingo aquí, ¡ay! Sentí algo especial. No sé, tal vez has sentido, no sé, la fragancia que han dejado los del primer culto, porque a Dios podemos experimentarlo en todo lugar y a cada momento. Y cuando nos habla de ser llenos del Espíritu, nos habla de un vivir, de un caminar de todos los días. Y tiene que ver con esto. Qué interesante que, por ejemplo, cuando viene el día de Pentecostés, ¿qué es lo primero que el Señor toma de los discípulos? Cuando ellos son llenos del Espíritu, ¿saben qué es lo primero? Sus bocas. Dice, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en nuevas lenguas. ¿No? ¿Por qué? Porque la llenura se manifiesta por lo que hablamos. Si vemos el siguiente versículo, por favor, volviendo ahí a Efesios capítulo 5, hemos visto el 18, ahora el 19, ¿no? Dice hablando, o sea, dice sed llenos del Espíritu hablando. Si tú quieres saber de qué está llena una persona, escucha lo que habla. La Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí? Si de pronto te juntas con alguien y te dice, no, pero es que lo que pasa que mi esposo es un desconsiderado, es un desgraciado, ¿no? Y no que no tenga la gracia de Dios, pero es desgraciado, ¿no? Y mis hijos, si tú, y eso está en su corazón. Tal vez esa persona está amargada con lo que está viviendo día a día en su situación familiar. De pronto otra persona, no sé, te habla y no, pero es que no, la situación está terrible y este gobierno, no, y Bolivia dijo no, y aquí y allá, y esto, el otro. ¿De qué está lleno su corazón? De la abundancia del corazón habla la boca. Si yo estoy lleno del Espíritu Santo, eso se tiene que revelar por lo que hablo. Miren, unos versículos así bien rápidos para enganchar todo, ¿no? Por ejemplo, Proverbios 16, 23, simplemente síganme. Proverbios 16, 23 dice, el corazón del sabio hace prudente su boca. El que cierra sus labios es entendido. Pero miren, este es el que más me gusta, el versículo 17, 28 de Proverbios. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. Si eres tontito, pero no hablas mucho, la gente va a decir, oye, qué buena persona, ¿no? Inteligente, ¿no? Sí. Hay un dicho que dice, el pez muere por su boca, ¿no? ¿Saben? Nuestra boca revela
lo que hay aquí adentro. Nuestra boca revela lo que hay aquí adentro. Y la voluntad de Dios es ser llenos del Espíritu. Por ejemplo, a un borrachito, a uno que está embriagado con vino, generalmente uno se da cuenta cuando alguien está borrachito por lo que habla, ¿no? ¿No? Si de pronto ahí te habla y te echa los... Creo que este está borracho. No, me está hablando de todo. Además abre su boca y... ¿no? ¿Saben? Cuando uno está lleno de Dios, como dice el siguiente versículo, uno está hablando con salmos, himnos y cánticos espirituales. Uno está alabando al Señor en su corazón y, como dice el siguiente versículo, uno está dando siempre gracias por todo. Por eso es muy importante de qué estamos llenando nuestras vidas. Es imposible, si yo estoy viendo pornografía, estar lleno del Espíritu. Y no porque Dios no quiera, sino es porque yo estoy llenando mi vida de algo que no tiene que ver con Dios. Si yo estoy llenando mi vida de chisme, de amargura, de juicio, por más de que venga el domingo y oren por mí, me caiga al piso y me levante y vuelva a caer y tiemble y esto, lo otro, simplemente va a haber una manifestación del Espíritu, pero no va a haber una llenura del Espíritu. Muchos tal vez experimentamos manifestaciones del Espíritu, pero no llenura del Espíritu. La llenura del Espíritu Santo va a ser algo que va a transformar nuestra forma de hablar, tiene que transformar nuestra forma de vivir, de caminar, y va a transformar nuestra forma de pensar. Saben, yo creo que la voluntad de Dios es esa, que nos llenemos de Él. Y nos llenemos de Él, no como alguien dice, si el domingo yo vengo a recargar pilas. No, nos tenemos que llenar de Él cada día, continuamente, todo el tiempo. Tenemos que alimentarnos de Él. Tenemos que ir a la palabra y leerla, no para cumplir la Biblia de un año, ¿no? Y si no leo hoy día me voy a retrasar. Y a veces leemos, cumplí. No, tenemos que ir a la palabra para llenarnos de la palabra, para llenarnos de Dios. Tenemos que tener comunión unos con otros para llenarnos de Dios. Deberíamos hablar entre nosotros, como dice aquí, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y eso no se refiere a que hablemos con una jerga religiosa. Porque a veces, no sé, pues... Yo alguna vez he andado por la calle y aparece un hermano por la acera del frente. ¡Hola! ¿Quién vive? No, yo no, así como que... y como que sí, soy lleno del Espíritu. ¡Cristo! ¿No? Y a veces son jergas religiosas. ¿O no? A veces utilizamos lenguaje así, a veces somos de los que... Hermanito de la gloria, te doy un abrazo en Cristo. No, y no se refiere a que hablemos así, no se refiere a que cada 5 palabras, amén, ¿no? Y tu profesor en la universidad dice, miren, esto más esto, amén, ¿no? Y no, ¿o no les ha pasado? Yo alguna vez le he dicho amén a mi profesor y me ha mirado así como ¿no? Gloria a Dios, a su nombre. ¿Saben? No, el hablar tiene que ver con que yo me he llenado de Dios. En una forma natural fluye el Señor. Porque el hablar de Dios no significa que hay que decir amén, aleluya, gloria a Dios cada 5 palabras.
Tú no puedes mencionar esas palabras, pero estar hablando las palabras de Dios. Pero saben, yo creo que su voluntad para nosotros es que estemos llenos de Él. Que busquemos día a día no llenarnos de otras cosas, sino llenarnos de Él. Qué importante es lo que tú dejas que entre a tu corazón. Es muy importante. Y creo que tenemos que tomar decisiones como gente sabia y no dejar que llenen nuestros corazones cosas que no nos van a llenar de Dios. Cosas que por ahí simplemente nos van a hacer malgastar nuestro tiempo, no aprovechar bien el momento. Necesitamos buscar que realmente y ser muy celosos, muy diligentes, muy cuidadosos. ¿Qué está entrando en mí? ¿De qué me estoy llenando? Amén. Yo puedo tratar de fingir lo que hablo por un tiempo, pero solamente va a durar un tiempo, porque finalmente sale lo que está aquí. Y lo que está aquí tiene que ver con lo que yo he dejado que llene mi corazón. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar. ¿Qué tal? ¿A qué hora estamos terminando? De hecho, les aseguro que algunos recién van a llegar al culto en un par de minutos. Tengamos un momento de orar y poder meditar delante del Señor. Quiero pedirte que ahí donde estés cierres tus ojos. De verdad que Dios quiere que tu vida sea una vida llena de Dios. Como dice Pablo, que para nosotros, para ti, para mí, el vivir sea Cristo. Por eso lo que yo quiero que meditemos ahí es qué cosas necesitamos cortar de las cuales estamos alimentando nuestra mente y nuestro corazón. Cosas que nos están llenando y que obviamente nos están perjudicando en poder ser llenos de Dios. Y como sabios, no como necios, hay que tomar decisiones. Lo he sentido en el primer culto y ahora lo sigo teniendo en mi mente. Tal vez sea de Dios, pero me viene mucho el hecho de la pornografía. Y no solo pensando en hombres, sino también en muchas mujeres que de pronto están alimentándose de esto. Y hay que tomar decisiones y cortar y cambiar de fuente. No me voy a alimentar más de esto, me voy a alimentar de su espíritu, de su palabra, de su presencia. Me voy a llenar de Él. O tal vez no es tu caso, pero ahí te pregunto, ¿de qué te estás alimentando? Tal vez
vez hay gente con la que te reúnes que solo te alimenta de chisme, de juicio, de miedos, de amarguras. Y tal vez necesitamos cortar. La Biblia dice que el que anda con sabios, ¿qué va a hacer? Sabio. Ten cuidado con quién pasas mucho tiempo, de qué te alimenta. Y por otro lado, aparte de decidir cortar algunas cosas de las que estamos alimentándonos y estamos invirtiendo y malgastando ahí nuestro tiempo, tomemos la decisión de llenarnos del Espíritu Santo, llenarnos de su presencia. Tomamos la decisión de lo que dice Josué: alimentarnos de la palabra para meditarla, hablarla y caminar conforme a ella. Señor, oramos que los cielos se abran sobre este lugar, así como el día de Pentecostés. Señor, derrama tu Espíritu sobre nosotros. Derrámalo, Señor. Llénanos de ti, Jesús. Señor, perdón si hemos estado llenando nuestra mente y corazón de cosas que son basura, Dios, y que hasta hemos pensado: no, esto no hace daño. Perdónanos, Señor. Queremos beber de una sola fuente. Queremos aprender a beber de ti, Señor. Señor, llénanos de tu Espíritu hoy día. Enséñanos a ir a ti cada día para llenarnos de ti. Ayúdanos a ir cada día a ti para que tú llenes nuestra mente, nuestra boca, nuestro corazón, nuestros pies, nuestras manos, todo nuestro ser de ti. Ven, amado Espíritu Santo. Queremos sentir tu presencia, llenarnos de ella. Queremos saturarnos de ti. Queremos empaparnos de ti. De verdad queremos que nuestro todo, nuestra vida, seas tú, Señor. Queremos irradiar de ti. Ven, Señor, llénanos de ti. Ven, Señor, abrimos, Señor, el grifo de la llenura del Espíritu Santo. Ese es el grifo que queremos tener abierto, del cual queremos beber, en el cual queremos, Señor, sumergirnos. Y cerramos todo otro grifo, Señor amado, que ha llenado nuestras vidas, Señor, de amargura, de temores, de lascivia, de lujuria, de envidia, de odio, de amor al dinero. Oh, Señor, cerramos esos grifos. Queremos beber de ti, Señor, porque los días son malos, Señor amado. Solamente bebiendo de ti, Señor, podemos vivir, Señor, en victoria en estos días. Podemos vivir, Señor, por encima de las circunstancias en estos días. Llénanos de tu Espíritu, Jesús.
espíritu. Llénanos de ti, Jesús. Señor, si hay personas que no hablan en lenguas en medio nuestro, Señor, llénalas de tu espíritu y dales el hablar en nuevas lenguas, Dios. Toma nuestras bocas, toma nuestras lenguas, Señor. Llénanos de ti, Señor. Llénanos de ti, Jesús. Queremos vivir tiempos, Dios, en que tu espíritu se derrame sobre tu pueblo, sobre nosotros, como nunca antes, Señor. Queremos vivir tiempos, Señor, en que tú seas el todo en todos nosotros. Llénanos de ti. Llénanos de ti, Jesús. Llénanos con tu presencia, Señor. Oh, Jesús. Llénanos de ti, Señor.